Vamos a dar inicio al módulo 7 del Seminario de Planificación, de Especialización en Planificación Urbana Ambiental. En la jornada de hoy nos acompaña el arquitecto Daniel Medina. El arquitecto Medina es graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 1981. Es titular de estudio profesional propio desde el año 2008 hasta la actualidad y junto a diferentes socios a lo largo de su vida laboral. Ha ejercido como dibujante proyectista, supervisor de obra y luego arquitecto y director de obra de la Divisional Octava del Automóvil Club Argentino entre 1982 a 1986. Como docente de grado desde el año 1988 a 1990 y desde 1994 a la fecha es profesor adjunto del taller de Urbanismo A de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y diversas materias selectivas. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, asambleísta, consejero académico, presidente del claustro de graduados y ocupado diversos cargos en representación de dicha institución. Es codirector del grupo de investigación, director de grupos de extensión y asesor en tareas del Centro de Estudios del ex Centro de Estudios de Desarrollo Urbano bajo de la dirección del profesor Signoli. Ha ejercido como director ejecutivo con rango de subsecretario de la Dirección de Tierras y Vivienda del Ente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Partido de General Pueyrredón y ha sido concejal del partido también. Fue presidente de la Asociación de Arquitectos de Mar del Plata y vicepresidente de la Asociación también de Arquitectos. Es autor y coautor de diversos libros vinculados a las temáticas de los imaginarios urbanos y ha participado en congresos como invitado y ponente. Los dejo con el arquitecto Medina. Bueno, y jugador de básquet. Bueno, tengo que ir haciendo pipí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay gente que está conectada en otros lugares. Sí, y si me preguntan, bueno, les decía que qué tal y cómo está. Yo venía acompañando en realidad todos los módulos porque me interesa. Adriana me había invitado a que pusiera ya hace un tiempo y esto era sobre ciudad y espacio público. Entonces, enfrentado a la necesidad de armar un guión, una idea de qué exponer, me parecía que era importante pensar primero de qué hablamos de qué hablamos cuando hablamos de ciudad, de qué hablamos cuando hablamos de espacio público. Y en ese sentido, primero quise empezar recogiendo algo de los fundamentos de este seminario que están planteados en el programa, y dice, acá textualmente, volviendo a los fundamentos del programa de este seminario, que se considera la ciudad como un sistema complejo y que se construye a partir de la urdiembre de relaciones entre los diferentes actores sociales, que la construcción del espacio material y su transformación se manifiestan en la organización del espacio territorial, siendo la arquitectura y el urbanismo instrumentos de esta organización. Es decir, que ya en los fundamentos del seminario se hace una interpretación de estos fenómenos y además hay una especie de posicionamiento cuando dicen que se entiende que la instrumentación de las políticas públicas debe ser capaz de garantizar una distribución más equitativa entre la comunidad en su conjunto, que es necesario, a partir de procesos de planificación concertada, que se articulen las políticas públicas y que sea posible dar respuesta a las necesidades actuales de las ciudades. Es decir, si los organizadores del seminario están planteando parten de un posicionamiento y parten, antes de una interpretación y antes de un posicionamiento, esa interpretación me hace pensar que interpretan, muy parecido a como interpreto yo, que los procesos espaciales y los procesos de construcción del espacio, de reutilización del espacio, de materialización del espacio, de transformaciones espaciales, son consecuencias de las acciones de los hombres. De alguna manera eso es lo que estaban diciendo. Y en el posicionamiento es que se pretende que desde las acciones de planificación se definan políticas públicas que tiendan a dar respuesta a las necesidades actuales de las ciudades, pero propendiendo a garantizar una distribución más equitativa entre la comunidad en su conjunto. Este posicionamiento que yo comparto también está diciendo que hay hasta el momento se observa
que la distribución no es equitativa y que es necesario dar respuesta a las necesidades actuales de las ciudades. Entonces, yo ante esto quiero decir que, bueno, comparto esos planteos iniciales, pero también dio la casualidad, o no tanto, es decir, la coincidencia de que junto a este módulo, este colegio de arquitectos, ahí dice colegio CAPBA 4, pero en realidad es el CAPBA 9, y el presidente de la Asociación Argentina de Planificadores, dado que el 8 de noviembre último se celebró una vez más el Día del Urbanismo, el CAPBA se pregunta cuál es el rol de la planificación urbana, cuáles son los desafíos para las ciudades, de qué manera la sustentabilidad está presente en este desafío, y el presidente de la Asociación de Planificadores, el arquitecto Becerra, dice qué es hacer ciudad, y después un poco con cierto pesimismo, pareciera, dice, o se pregunta, cómo manifestarse por la recuperación del espacio público o en torno a lo medioambiental cuando las decisiones operan con acuerdos inmobiliarios y negocios especulativos. Me parece que estas preguntas requieren respuestas que cada uno adopta un criterio personal, y si en todo caso el criterio personal está compartido, entonces podemos llegar a promover acciones en común. Y tomo unos párrafos de un texto de Rese, que es el que plantea la agenda actual de las ciudades argentinas, y donde él dice que, claro, porque me pregunto, ¿qué pasa con esta disciplina? ¿De qué se ocupa? Y según Rese, en el año 2008, dice que hay un eje central actualmente, que es la búsqueda de equidad en la distribución de los costos y beneficios del proceso de urbanización. Es promover una ciudad más integrada. Y esto forma parte de los cambios que él cree que han ocurrido en la práctica urbanística argentina de los últimos tiempos, aun cuando advierte que no cree que estemos enfrentando con esto un nuevo paradigma. Bueno, estas cosas que a lo mejor son... las observamos, las registramos y las decimos con facilidad, a mí me parece que requieren de una interpretación, como se decía al principio, de un posicionamiento muy concreto. Si me parece que yo tengo que decirlo, por lo menos de qué posición y de qué interpretación parto yo. En ese sentido, me parece indispensable precisar algunas cuestiones. Para mí no es lo mismo planeamiento que diseño urbano que urbanismo. Tampoco incluyo acá lo que sería la urbanística, que en algunas universidades de otros lugares del mundo se lo conceptualiza y se aborda los estudios urbanos desde lo que sería la urbanística. Entonces, probablemente entre nosotros esto esté muy claro, pero yo observo entre muchos otros arquitectos que hay una identificación de estas definiciones y que me parece que es importante precisar. Cuando hablamos de diseño urbano, desde mi punto de vista, hablamos de una intervención en una área de la ciudad, y es una operación fundamentalmente en el lápiz gordo, precisamente de algunos arquitectos, que obviamente actúan con otras profesionales de otras disciplinas para operar en un espacio urbano relativamente importante, que lo que llamamos planificación o planeamiento se corresponde con unas modalidades operativas del urbanismo que tuvo una vigencia plena al promediar el siglo XX, cuando hablábamos de la época de oro de la planificación. Y que el urbanismo, desde nuestro punto de vista, es una disciplina más vasta, que no es estrictamente operativa, pero que absorbería e incorporaría la planificación, y que esa disciplina es necesariamente pluridisciplinar. En ese sentido, el urbanismo tiene acciones concretas, como puede ser una propuesta de planificación, pero también es parte de la quehacer del urbanismo, estudios sobre las ciudades, diagnósticos sobre las ciudades, interpretación de lo que pasa en las ciudades, y de alguna manera hasta la anticipación o la previsión de qué puede llegar a ocurrir con esas ciudades también. Ahora, si esto fuera así, desde mi punto de vista, el punto de vista que comparto con muchos, no se puede operar en urbanismo si uno no parte de la convicción de que las transformaciones espaciales son transformaciones sociales, como decíamos antes,
y que la interpretación de lo que pasa socialmente requiere de una ciencia o recurrir a una ciencia que nos ayude. ¿Por qué digo esto? Porque el urbanismo no alcanza a ser una ciencia. Epistemológicamente no tiene, no está conformado como ciencia como para poder encontrar uno dentro del urbanismo las instancias de verificación. En cambio, cuando a veces doy unos ejemplos que son medios burdos, pero me parece ejemplificativos, si uno parte de la certeza de que el agua y el aceite no se mezclan, recurre a un tubo de ensayo para demostrarlo. Pero cuando uno trata de entender y poder plantearse una hipótesis de lo que ocurre socialmente, se diluye, se nos esfuma, se nos complica las modalidades de demostración, pero en cualquier trabajo de investigación uno puede recurrir a las ciencias sociales como para formular una hipótesis e independientemente después del trabajo de investigación la confirme o demuestre que estaba mal planteada, el procedimiento metodológico que se lleva adelante tiene que corresponderse con el procedimiento propio de las ciencias sociales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la medida que eso ocurra, a mí me parece más preciso, más que hablar de planificación o estrictamente urbanismo, hablar de prácticas urbanísticas. Entonces, y cuando hablamos de prácticas urbanísticas, me estoy refiriendo a las prácticas sociales en el espacio. Y con esto estoy diciendo que si antes comentábamos que las transformaciones sociales, que las transformaciones espaciales expresan transformaciones sociales, que es la sociedad la que construye y reutiliza y transforma el espacio, entonces estoy diciendo que hay prácticas sociales que determinan esto. Y dentro de la amplitud de las prácticas sociales, puedo hacer el recorte de las prácticas urbanísticas en tanto que son las que refieren a la materialización del espacio. Ahora bien, desde ese punto de vista, los planes, proyectos e intervenciones de la planificación serían parte de las políticas públicas. Y esto, que no es nuevo, me permite decir que en las transformaciones espaciales están las acciones del Estado con políticas públicas y están las acciones de los privados. Y, en buena medida, la mayor parte de las transformaciones espaciales, especialmente en los tiempos actuales, son producto de la acción de los actores privados más que de los actores dentro del marco de lo estatal. Y esto me parece importante porque es muy difícil desde mi punto de vista o de nuestro punto de vista escindir, separar la práctica social de la práctica urbanística. ¿Por qué? Porque la sociedad, en el momento histórico que estamos analizando, necesita e impone, según los sectores dominantes, las formas de la reproducción social. Y estas formas de la reproducción social, que implican relaciones sociales también, implican un acomodamiento del espacio, para decirlo de alguna manera, para garantizar esa reproducción social. Si bien hay operaciones económicas que son estrictamente financieras, lo cierto es que, en última instancia, salvo que hubiera alguna cuestión mágica para entender que el capital financiero puede ser un capital que se presta generalizadamente y no desemboca en una actividad productiva, cosa que habría que ver qué economista pudiera demostrar la validez de la acumulación y rotación de capital estrictamente en términos financieros. Quiere decir que las relaciones sociales, las actividades productivas además se territorializan. Y en la medida que la sociedad actúa y se territorializan sus acciones, estamos en un ida y vuelta permanente entre esas prácticas sociales y las formas de configuración espacial que implican las prácticas urbanísticas. A mí me parece que esto es importante decirlo porque si no voy a estar hablando desde cualquier lado. Y quiero ser honesto con ustedes, yo hablo desde este lugar. Algunos pueden estar en desacuerdo y lo estarán, muy probablemente a lo largo de la exposición. Pero desde ese punto de vista entonces digo, en la medida que entiendo esas prácticas urbanísticas como prácticas sociales, el papel del Estado
interviene en la configuración del espacio y en el espacio público de una determinada manera, pero no lo hace solo, porque el Estado que interviene en la regulación de los actores privados también a veces actúa, o muchas veces actúa, y nosotros querríamos que actuara mucho más, interviniendo directamente sobre el espacio. Con lo cual estoy diciendo, en las sociedades que estamos integrados, el Estado actúa con acciones directas cuando hace la obra pública y la planificación, y la regulación, y actúa en forma indirecta cuando regula el campo de los privados. Es decir, el Código de Ordenamiento Territorial es una regulación de los privados que es una decisión y una función estatal. Bueno, si se aburren de todas estas aclaraciones, me avisan, pero me parece que son puntos de partida. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué punto de partida digo? Si la planificación es lo que estábamos diciendo antes, y debe ser entendida como política pública, desde la conformación del urbanismo moderno como disciplina, y el urbanismo moderno como disciplina, entiendo y entendemos que surge con el surgimiento, valga la redundancia, de la ciudad industrial, y aparece una disciplina que se va construyendo para atender los requerimientos de ese tipo de ciudad que hasta ese momento no existía. No es que no hubiera habido planificación de ciudades en la historia de la humanidad, por supuesto que sí, pero el urbanismo moderno, que hoy todavía de alguna manera seguimos construyendo y reconstruyendo, surge en ese origen. Y en tanto que es el urbanismo que acompaña el surgimiento de la sociedad industrial y la ciudad industrial, es la construcción del modo de producción capitalista que requiere de una disciplina que, por un lado, promueva remedios para hacer frente a las contradicciones que obstaculizan el proceso de acumulación en el espacio. Es decir, si en algún momento, ahí está bien Mario, hay alguien que empieza a dudar y cuestionar lo que estoy diciendo, la encomienda de la sociedad capitalista o del modo de producción capitalista al Estado que el propio capitalismo construye es una disciplina que le permita asegurar la reproducción de su modo de producción. Entonces, diciendo eso, digo que también contribuye esto, la planificación urbana, a una gestión cada vez más compleja de unidades espaciales, y esa gestión es técnica, es económica y política. Con lo cual, también quiero decir, porque me parece que es importante decirlo, toda la tradición de nuestros planificadores urbanos regionales, que de alguna manera Becerra me parece que representa, ha sido la defensa de la autonomía disciplinar de nuestra disciplina. Es decir, como que el urbanismo era capaz de imponer racionalidad a la acción de los hombres, y que desde los poderes públicos debían entender, convocar y de alguna manera subordinarse a esa disciplina que tenía el conocimiento de la construcción de las ciudades. Esto que de alguna manera lo fue, creo que la historia ha demostrado que no hay poder político que sea subordinado al saber técnico. Por lo tanto, siempre, consciente o inconscientemente, los urbanistas han contribuido a la formulación de los proyectos políticos, o acompañar la consolidación de los proyectos políticos. Y me parece importante esto, ¿por qué? Porque nos permite entender por qué en algún momento hubo una planificación que se entendía como sumamente valiosa y por lo tanto fue el apogeo de la planificación tradicional, y los gobiernos de los países occidentales de alguna manera llevaron adelante políticas de planificación. La crisis del estado de bienestar y del régimen de acumulación fordista lleva a esta actual situación donde desaparece la planificación como plan totalizador y se actúa en proyectos parciales, y lo que aparece como paradigma de la planificación desde hace 30 años o algo menos son los planes estratégicos. Y los planes estratégicos, en el decir de una urbanista clásica como Lilia Suárez, eran el no plan, el no plano. Ahí Mario me está coincidiendo. Lo miro a él porque es graduado en paisajismo y por lo tanto es un experto en planificación también. Quiero decir que los planes estratégicos y estos de Mar del Plata que estamos viviendo, con dos secuencias sucesivas, no han formulado un plan para la ciudad. El plano para la ciudad no existe. ¿Qué existe? Mecanismos de articulación de lo público-privado, en primer lugar,
y en la definición de quienes articulan en nombre de lo público y en nombre de lo privado, hay una selección de los privados que estos propios actores, según su capacidad de incidencia, hace que estén algunos y estén ausentes otros. De tal manera que, tanto en la planificación tradicional como la que se ha generalizado como paradigma actual, lo que yo entiendo es que las propuestas urbanísticas, para decirlo de alguna manera, se acompañan, refuerzan, forman parte de las políticas públicas que legítimamente llevan adelante los gobiernos electos por el voto popular. Pero no conozco experiencias de planificación, salvo los que se frustraron, donde los urbanistas decían una cosa y los intendentes o gobernadores decían otra. Entonces, si esto fuera así, decía hace un momento que se necesita, en tanto el urbanismo no es una ciencia, o no alcanza a ser una ciencia, ¿qué aportes requiero, en este caso de las ciencias sociales, para comprender estos procesos sociales y de transformación social que explican las transformaciones espaciales? Entonces, como dista ser de una ciencia, la organización del espacio habitualmente nos aparece como una práctica. Y la práctica, por sí mismo, no implica un campo de sabiduría. Por eso el urbanismo no es una ciencia. Y para entonces recurrir a una ciencia que nos fuera útil, recurrimos a las ciencias sociales, pero entendiendo en esta decisión que tengo opciones de elegir una teoría u otra teoría dentro del campo de las ciencias sociales con sus propias estrategias y métodos de validación. Bueno, entonces, para ir un poquito más rápido, si antes habíamos dicho que las transformaciones implican y explican transformaciones sociales, se me presentan básicamente dos corrientes de pensamiento que implican dos teorías sociales, que unas las inscribimos dentro del campo de la teoría funcionalista y otras de la teoría crítica. Y esto de la teoría crítica se origina en los aportes y el pensamiento marxiano, y cuando digo marxiano hablo del pensamiento propio de Marx y no necesariamente de unos u otros de sus continuadores marxistas. Entonces, en el pensamiento propio de Marx hay fundamentalmente categorías de análisis que le permitían a Marx explicar la sociedad capitalista que él, en los tiempos en que él vivió. Lo cierto es que todavía sigue siendo, por supuesto que nadie puede decir sensatamente que todo terminó con Marx, lo cierto es que categorías de análisis formuladas por él siguen siendo vigentes de nuestro punto de vista. Y si esto fuera así, en esa teoría crítica aparecen categorías como medios de producción, relaciones sociales de producción, fuerzas productivas, que caracterizan al modo de producción dominante. Y cuando decimos modo de producción dominante es porque en la evolución de la humanidad ha habido la preeminencia de uno u otro modo de producción, pero nunca hubo estrictamente y solamente relaciones sociales enmarcadas en ese modo de producción dominante. Quiere decir que en el modo de producción capitalista persisten todavía economías de subsistencia y relaciones sociales de producción que están como fuera del mercado regido por el capitalismo y tienen formas de relacionar socialmente donde en vez de ser el salario la relación que establece entre el propietario del medio de producción y la fuerza de trabajo son otros mecanismos, ¿no? Y esto existe y por lo tanto lo encontramos en las relaciones sociales y muchas veces lo encontramos en la materialización espacial. Entonces, a partir de esto decimos que la naturaleza se nos presenta cada vez más como algo producido y no como algo dado. Es decir, si los primeros grupos sociales humanos eran nómades y no eran capaces de transformar el espacio, la naturaleza aparecía como dada y tenía una expresión y condicionamientos propios. Pero en la medida que el hombre se hace sedentario y puede empezar a transformar el espacio a lo largo de la evolución de la humanidad es una